Bienvenidos a Mr. Reddit. Hoy hablaremos de... ¿Qué fue algo impactante que descubriste sobre tus padres y que te dejó en shock? Mi madre ya había estado comprometida con el amor de su vida antes de conocer a mi padre. Él fue asesinado, lo que afectó profundamente a mi madre y de lo cual aún no se ha recuperado por completo. Originalmente, mi nombre iba a ser el de él, pero es comprensible que a mi padre no le gustara la idea, lo que empeoró una grieta que ya existía entre ellos. Conocí a una mujer que encontró al amor de su vida en la universidad, quedó embarazada, se comprometió y lo vio morir, en un robo, 2 días antes de la boda. Estaba completamente devastada. Además, no tenía ninguna familia en la que apoyarse. Tenía un amigo que había estado enamorado de ella durante años. Le rogó que se casara con él para poder ayudar a cuidar del bebé. Ella todavía estaba en su primer año de la Facultad de Derecho, así que no estaba en condiciones de hacerlo sola. Se casaron y tuvieron 2 hijos más. Su amigo fue un padre maravilloso para los 3 niños. Ella estaba agradecida y era amable con él, pero nunca pareció estar realmente feliz. Había una tristeza presente, como si estuviera esperando a que algo pasara. Además de todo eso, era evidente que el hijo mayor no era hijo de su esposo. La madre tenía cabello y ojos castaños y piel aceitunada. El esposo tenía el pelo rojo brillante y pecas, al igual que los 2 hijos menores. El mayor tiene cabello rubio, como su padre biológico, y es 15 centímetros más alto que cualquier otra persona en la familia. Parecía que una familia irlandesa había adoptado a un chico danés al azar. Mi tía descubrió que estaba embarazada pocos días antes de que su entonces novio falleciera en un accidente de motocicleta. Acaba de terminar una relación con un chico al que veía de vez en cuando durante años, y el embarazo fue un accidente. No le había contado a nadie que estaba embarazada y, como en ese momento vivía en una zona ultraconservadora, volvió con su exnovio intermitente, le dijo que el bebé era suyo y se casaron. Cuando nació mi primo, nadie sospechó nada, así que mi tía simplemente guardó el secreto. Avancemos 2 hijos más, un divorcio no relacionado y algunas décadas después, mi primo quiere hacerse una prueba de 23 andme para Navidad. Mi tía entra en pánico. Obviamente, mi primo quiere saber qué está pasando y la confronta al respecto. ¿Qué secreto estás ocultando? Fue una locura descubrirlo durante las fiestas navideñas, pero afortunadamente mi primo ahora tiene una buena relación con la familia extensa de su padre biológico. Aparentemente, comparten los mismos intereses. Increíble. La mejor amiga de mi mamá era en realidad su novia. Su hijo y yo crecimos juntos y practicamos deportes juntos. Mi mamá y mi papá estuvieron casados hasta que mi padre falleció. Me dijeron esto acerca de que se juntarían. Mi papá necesitaba ayuda para administrar un negocio. Mi mamá quería un hijo. Era como un acuerdo comercial. Incluso durmieron en diferentes lugares. No me di cuenta hasta que tuve 20 años. Cuando era adolescente, heredé $15,000 de mi abuela. Mis padres me dejaron comprar un equipo de música, y se quedaron con el resto del dinero. Mis otros 3 hermanos lo recibieron. Todavía no reconocen que se lo llevaron. Cuando mi abuelo murió, les dejó a todos los niños $20,000. Mi padre se quedó con todo, diciendo ese es dinero familiar de mi padre, y lo gastó en cosas para sí mismo. Mis padres, muy conservadores y tradicionales, eran considerados ciudadanos modelos de nuestra comunidad, así que me sorprendió descubrir que tenían un pequeño jardín de María y elaboraban su propio vino y aguardiente. Sin embargo, tenía sentido porque siempre preparaban 2 bandejas de brownies y una de ellas tenía la etiqueta solo para adultos. Cuando murió mi bisabuela, aparentemente mi familia empezó a pelearse por el dinero que quedaba y por todas las cosas de su casa. Recuerdo haber ido a su casa y ayudar a clasificar objetos del sótano y el garaje. Todos en la familia recibieron algo. Lo único que recuerdo que obtuvieron mamá y papá fue la nueva camioneta de la abuela. Así que nos quedamos con un auto. Casi 2 décadas después, estoy desechando la camioneta después de haberle hecho cientos de miles de kilómetros. Le pedí permiso a mi papá para deshacerme de ella, después de todo, era la camioneta de su abuela. Llamé a mi mamá para avisarle que la camioneta ya no estaba, y ella empezó a contarme una historia no contada sobre la muerte de la abuela.
Aparentemente la camioneta fue literalmente todo lo que obtuvo mi familia. Todos los demás pelearon por dinero y pertenencias. Pero mi papá se mantuvo al margen de las discusiones. No participó. Así que mientras algunos miembros de la familia recibieron grandes sumas de dinero, mi papá no pidió nada. Nadie quería la camioneta, así que la tomó cuando todo se calmó. Sus hijos la usaron durante años. Cuando mi mamá finalmente terminó la historia, me reveló que la abuela no murió en la casa como me habían dicho. Murió en el asiento del conductor de la camioneta que heredamos, la misma que yo había estado conduciendo desde los 16 años. Lo siento, abuela. No sé por qué me ocultaron eso. No hubiera hecho cosas en la camioneta que probablemente no hubieras aprobado si hubiera sabido que tu fantasma posiblemente estuvo en el auto conmigo todo el tiempo. Mi padre desapareció en 2001 y creímos que había muerto. Afirmaba ser miembro de la ARA Professional. Lo localizamos a través de una prueba de ADN en 2022. Resultó que tenía 3, quizás 4 familias al mismo tiempo. Le dio a mi mamá un nombre falso y estaba casado con otra persona. Mientras estuvo con mi mamá, se divorció, se volvió a casar y tuvo 2 hijos en otro país. No sospechamos nada. No estaba presente cuando nací, decía que trabajaba. Olvidaba constantemente mi nombre y nunca contribuyó con nada al hogar. En una ocasión amenazó con degollar a mi madre, aunque nunca la golpeó físicamente, solo a mí. Mi papá comenzó a ser infiel a mi mamá con su secretaria poco después de que yo naciera porque sentía celos de la atención que mamá me dedicaba. Más tarde, mi abuela dijo que la infidelidad de mi papá estaba justificada porque mi mamá salía a bailar con amigas, y no tenía la cena lista para él todas las noches. Mi mamá tiene traumas de la infancia y problemas emocionales que nunca ha tratado. De hecho, aún lidia con ellos hoy en día. Desde que yo tenía 10 hasta los 13 años, la vi engañar a papá. Es pésima con el dinero y pasa horas comprando cosas innecesarias. También tiende a acumular objetos en exceso. Papá era un bebedor amargado. No era agresivo físicamente, pero sí emocionalmente. Ninguno de los dos supo nunca comunicarse de manera saludable. Él trabajaba en 2 empleos a tiempo completo y ella gastaba el dinero como si nunca se fuera a acabar. Terminaron declarándose en bancarrota y divorciándose. Hasta el día de hoy, mi mamá se pregunta por qué mi esposo y yo tenemos la regla de tirar o donar cosas cada pocos meses. Él y yo odiamos el desorden. No es mi padre biológico, sino mi padrastro. Mi padrastro dejó de hablarle a sus padres adoptivos. Es una historia larga, y no me corresponde compartirla por completo, pero él fue adoptado de niño, y nunca supo qué pasó con sus padres biológicos. Su hija utilizó un sitio de ADN para encontrar familia, lo que reveló la identidad de su madre biológica, y descubrió que él había sido robado y adoptado ilegalmente. Ella pasó 50 años buscándolo porque las personas que lo hicieron usaron un certificado de nacimiento falso para cambiar su nombre y fecha de nacimiento. Él pudo pasar un año conociéndola antes de que ella muriera de cáncer terminal. A principios de los años 90, mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos 9 años. Mi mamá se volvió a casar con su amor de juventud de su pueblo natal cuando yo tenía alrededor de 11 años. Nos mudamos a una casa nueva en el campo, y mientras mi mamá desempacaba una caja, encontró una foto de carnet de mi padre biológico en su uniforme militar, probablemente, la típica que toman en el entrenamiento básico. Ella y mi padrastro pusieron la foto como blanco de práctica de tiro al blanco y se turnaron para dispararle. Luego, una vez que estuvieron satisfechas con lo agujereada que estaba, la quitaron, le pusieron una nota que decía, "Te extrañamos, pero no mucho". Junto con escribir falla en cada agujero de bala que no tocaba a mi papá en la foto, y me la mostraron a mí, que tenía 11 años, antes de enviársela por correo. Dios. ¿A qué edad te fuiste de casa? 19. Eran muy controladores. Un par de mis hermanos se escaparon por un tiempo. Yo también me uní al ejército después de mudarme y cumplí 20 años de cárcel. En este video,
Hemos presentado una variedad de historias sobre descubrimientos impactantes que los usuarios de Reddit han hecho sobre sus padres. ¿Hay alguna historia que les gustaría compartir? Recuerden que nunca es demasiado tarde para conectar con nuestros seres queridos. Hasta la próxima.